Antes de que las grandes catedrales se levantaran hacia el cielo, antes de que el mundo conociera papas, concilios, denominaciones y tradiciones religiosas, hubo un momento, un punto de partida, un instante donde todo comenzó, el nacimiento de la Iglesia. Esta no es solo la historia de una institución, es la historia de un movimiento que ha sobrevivido a imperios, guerras, persecuciones y reformas. Una historia viva que sigue escribiéndose hoy, 2000 años después. Acompáñame en este viaje al pasado, donde entenderemos cómo nació la Iglesia, por qué nació y cómo cambió el rumbo de la humanidad. 1. Jesús, el fundamento, desarrollo extenso. Todo comenzó con un hombre que no portaba corona ni armadura. No gobernaba ciudades ni controlaba ejércitos. No vivía en palacios ni pronunciaba decretos imperiales. Su nombre era Jesús de Nazaret, un simple carpintero, criado en una aldea insignificante en la periferia del Imperio Romano. Hijo de María y, según se creía, de José, un hombre que trabajó con sus manos, pero que hablaba con la autoridad del cielo. Jesús no pertenecía a la élite religiosa. No era fariseo, ni saduceo, ni escriba, ni sacerdote del templo. Era un forastero en el sistema, pero su sabiduría superaba a todos los doctores de la ley. Era pobre, pero rico en compasión, silencioso, pero sus palabras sacudían multitudes. Solía decir: el que quiera ser el primero, que sea el último; el que quiera ser grande, que sea servidor. Su mensaje era radical, y por eso fue amado y odiado. Jesús predicaba el amor incondicional, incluso hacia los enemigos. En un mundo donde reinaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, Él enseñó a poner la otra mejilla. Donde el orgullo gobernaba el corazón humano, Él enseñó la humildad como camino al reino. Y donde el pecado condenaba sin misericordia, Él trajo perdón y restauración. 70 veces 7, respondía cuando le preguntaban cuántas veces debía perdonarse. Bendigan a los que los maldicen, decía a sus discípulos. No juzguen para que no sean juzgados, proclamaba en la montaña. Este mensaje no solo era diferente, era revolucionario. Pero Jesús no solo vino a cambiar corazones individuales. Él vino a fundar algo nuevo, una comunidad, un cuerpo, una familia espiritual que no dependería de genealogía, nacionalidad o riqueza. Una comunidad viva, unida no por la carne, sino por el Espíritu Santo. Un pueblo que rompería las barreras entre judíos y gentiles, entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres. A esa comunidad, Jesús la llamó mi iglesia. No dijo una iglesia, no dijo la iglesia de Pedro o la iglesia de Jerusalén. Dijo mi iglesia, una posesión suya, un reflejo de su amor eterno, un instrumento para continuar su misión en la tierra. El momento clave está en Mateo 16, 18. Jesús reúne a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde con convicción: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, al escuchar esa confesión, declara: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa fue la primera vez en la historia que la palabra iglesia apareció en boca de Jesús. ¿Pero qué quiso decir? La palabra griega usada fue eclesía, que no significaba un templo físico, sino una asamblea de los llamados, una congregación reunida por propósito divino. Jesús estaba plantando una semilla espiritual, una semilla invisible a los ojos humanos, pero que estaba destinada a transformar al mundo entero. Y lo más sorprendente es que sabía que esa semilla debía ser enterrada primero, que para dar fruto, él mismo debía morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12, 24. Jesús era plenamente consciente del destino que le esperaba. Sabía que sería traicionado, arrestado, juzgado, torturado y clavado en una cruz. Pero no retrocedió, porque su misión era clara: redimir a la humanidad y dar a luz a la iglesia. La cruz no fue un accidente, fue el altar donde el Cordero de Dios sería sacrificado.
y su sangre sería el precio de una nueva creación. Una creación sin muros de odio, sin castas, sin condenación. En sus últimos días, Jesús intensificó su preparación. Reunió a sus discípulos, les lavó los pies, un acto de humildad absoluta. Les habló del Espíritu Santo que vendría después. Les advirtió de la persecución. Les prometió que no estarían solos. Y en el huerto de Getsemaní, mientras sus enemigos se acercaban con espadas y antorchas, Jesús oraba por su iglesia, por sus discípulos y por todos los que creerían en Él por medio de su mensaje, incluyéndote a ti. Su oración fue esta: Padre, que todos sean uno, como tú estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Con esa oración, Jesús selló el corazón de su iglesia, no como una organización religiosa más, sino como una unidad espiritual basada en el amor, en la verdad y en la gracia. Y así, el fundamento fue establecido, no en rituales vacíos, no en tradiciones humanas, sino en Cristo mismo, su vida, su muerte, su resurrección, su amor. Jesús no construyó un edificio, construyó una comunidad eterna, y esa comunidad, la iglesia, está llamada a ser luz del mundo y sal de la tierra. Una ciudad en lo alto, un pueblo diferente, un reflejo de su reino. ¿Y tú? ¿Formas parte de esa comunidad? ¿Estás sobre ese mismo fundamento? Porque todo lo que no se edifica sobre Cristo, tarde o temprano, se derrumba. Pero la iglesia de Jesús, la que Él fundó, permanece firme, inquebrantable, imparable, eterna. Sección 2. La resurrección y la gran misión. Desarrollo extenso. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, el cielo se oscureció y la tierra tembló. Para muchos, ese fue el fin de la historia. El Maestro estaba muerto. El movimiento que había comenzado parecía haber fracasado. Los sueños de un reino de justicia, de paz, de liberación, se desvanecieron entre gritos de burla y clavos atravesando carne. Los discípulos, hombres y mujeres que habían dejado todo para seguirlo, se escondieron, confundidos, aterrados, paralizados por la vergüenza, la tristeza y la duda. Pedro, que había jurado nunca abandonarlo, lo negó 3 veces. Tomás, que había caminado junto a él por años, ya no podía creer. María Magdalena, que lo había amado con pureza, lloraba frente a la tumba. Todo parecía perdido, pero Dios no había terminado. Al tercer día, en la madrugada, cuando aún había tinieblas sobre Jerusalén, una piedra fue removida. No por manos humanas, no por soldados, sino por el poder del cielo. Jesús resucitó. La muerte no pudo retenerlo. El sepulcro no fue su final, sino su victoria. Las cadenas del pecado fueron rotas y el infierno tembló ante la gloria del resucitado. Y así comenzó una nueva etapa. Una etapa de encuentros inesperados, lágrimas de gozo y corazones encendidos. Jesús no ascendió inmediatamente. Durante 40 días se apareció a sus discípulos, no en sueños ni visiones, sino de forma real, corporal, tangible. Se dejó tocar, comió con ellos, les mostró sus heridas, los llamó por su nombre. A María le devolvió la esperanza, a Pedro la dignidad, a Tomás la fe, a los de Emaús la comprensión. Los reunió una y otra vez, les explicó las Escrituras, les abrió los ojos, y poco a poco el miedo se transformó en propósito. Pero el momento decisivo llegó cuando los condujo al Monte de los Olivos. Allí, con Jerusalén a sus espaldas y el cielo por delante, Jesús pronunció las palabras que cambiarían la historia de la humanidad. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. No fue una sugerencia, no fue una simple inspiración, fue una misión, una orden, un llamado eterno. Jesús no estaba delegando una tarea pequeña, estaba entregando la responsabilidad más grande jamás dada a seres humanos: llevar el mensaje de salvación a cada rincón de la tierra. Anunciar que la muerte había sido vencida, que el pecado tenía redención, que el amor de Dios ya no estaba confinado a un templo, sino disponible para todo aquel que creyera.
Y ese encargo no fue dirigido solo a los 12 apóstoles, fue para todos, para cada generación, para cada nación. La Gran Comisión, como se conoce hoy, es mucho más que un mandato religioso. Es la esencia misma del cristianismo. No se trata solo de ir, sino de hacer discípulos, de bautizar, enseñar, acompañar, de transformar culturas, sanar heridas, restaurar almas. Jesús sabía que esa misión era imposible sin ayuda divina. Por eso, antes de subir al cielo, les prometió algo más. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. No iban solos, no hablarían en sus fuerzas, no predicarían con sabiduría humana. Serían portadores del Espíritu Santo, embajadores del cielo, vasijas frágiles, llenas de gloria eterna. Y mientras sus ojos miraban a Jesús elevarse entre las nubes, no lloraron más por su ausencia. Sabían que algo grande estaba por comenzar. El miedo se convirtió en fuego, la tristeza en cántico, la duda en certeza, porque sabían que el resucitado vivía y que con él nada sería imposible. Ese instante, ese momento en que Jesús ascendió al cielo después de dar la Gran Comisión, marcó el verdadero nacimiento del cristianismo misionero, una fe que no podía quedarse en un solo pueblo, ni en una sola cultura. Un mensaje destinado a cruzar mares, montañas y siglos. Y así comenzó la evangelización global. Una obra que no dependía de espadas, ni riquezas, ni poder político, sino de corazones transformados, bocas que proclaman, manos que sirven, pies que caminan hasta lo último de la tierra. Desde Jerusalén hasta Roma, desde Etiopía hasta la India, desde el desierto hasta las islas, el mensaje empezó a correr como un río imparable. Y hoy, más de 2000 años después, la Gran Comisión sigue vigente. La misión no ha terminado. Las buenas nuevas aún deben ser llevadas a millones. Porque mientras haya una sola alma que no ha escuchado, la iglesia debe seguir yendo. ¿Y tú? ¿Eres parte de esa misión? ¿Estás llevando el mensaje? ¿Estás viviendo como testigo del resucitado? Porque Jesús no dijo, id si tenéis tiempo, ni id si sois perfectos. Él dijo, id. Y esa palabra todavía hoy resuena en el corazón de todos los que le siguen. Sección 3. Pentecostés. El nacimiento de la iglesia, desarrollo extenso. 10 días habían pasado desde que Jesús ascendió al cielo. 10 días desde que el Maestro entregó a sus discípulos la Gran Comisión y les pidió que no se movieran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre. Y allí estaban, un grupo de 120 personas, reunidas en un aposento alto, puertas cerradas, corazones abiertos. Oraban, cantaban, ayunaban, esperaban. No sabían exactamente qué vendría ni cuándo llegaría, pero confiaban, porque Jesús les había dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y entonces llegó el día de Pentecostés, una de las fiestas más importantes para los judíos, la celebración de la cosecha, la memoria viva de la entrega de la ley en el Sinaí. Miles de peregrinos de todo el mundo conocido estaban en Jerusalén, judíos de todas las naciones, dialectos y culturas. Y fue precisamente ese día, en medio de la ciudad abarrotada, cuando el cielo descendió con fuerza. El libro de los Hechos lo narra con detalle. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:2. No fue una brisa, no fue una emoción, fue un estruendo, un rugido del cielo. Y lo que ocurrió a continuación fue aún más sorprendente. Lenguas como de fuego se repartieron y se posaron sobre cada uno. Fuego que no consumía, pero que transformaba. Fuego que no hería, sino que capacitaba. Y en ese instante, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los discípulos comenzaron a hablar, pero no en su idioma. Cada uno pronunciaba palabras en lenguas extranjeras que jamás había aprendido. Idiomas vivos, reales, exactos. Y allá afuera, en las calles,
Los peregrinos comenzaron a escucharlos y quedaron atónitos. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hechos 2, 7-8. Había partos, medos, elamitas, egipcios, libios, romanos, cretenses, árabes, y todos oían el mensaje del Evangelio en su propio idioma. Ese fue el primer milagro misionero. Dios no esperó a que sus siervos aprendieran lenguas. Dios descendió con poder para que la salvación fuera entendida por todos en la lengua del corazón. Lo que antes dividió en Babel, ahora era unido por el Espíritu. En medio del asombro, algunos se burlaban. «¡Están borrachos!», gritaban. Pero entonces, el pescador temeroso, el que una vez negó a Jesús frente a una criada, el que lloró amargamente, se levantó. Pedro. Y no habló con timidez, habló con fuego, con valentía, con convicción. Predicó desde el Antiguo Testamento, explicó las profecías, apuntó a Jesús como el Mesías, y con voz firme proclamó: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. El Espíritu no solo había llenado sus bocas, había inflamado sus corazones, y ese día 3,000 personas creyeron, 3,000 almas transformadas, 3,000 corazones encendidos, 3,000 bautismos en un solo día. Un avivamiento sin precedentes. Ese fue el nacimiento oficial de la iglesia. No en un templo, no con estructuras humanas, no con ceremonias complejas, sino con el Espíritu descendiendo, la palabra proclamada y vidas rendidas a Cristo. Una iglesia nacida del fuego. Una comunidad viva, formada por fe, unida por la misión y dirigida por el Espíritu. A partir de ese momento, la iglesia no fue una idea. Fue una realidad visible, transformadora, imparable. Comían juntos, oraban juntos, vendían sus bienes y los repartían según la necesidad. Testificaban cada día, y el Señor añadía cada día a los que debían ser salvos. No tenían edificios, pero sí presencia. No tenían dinero, pero sí poder. No tenían fama, pero sí favor. ¿Qué aprendemos de Pentecostés? Que la iglesia no nace de la estrategia humana, sino del movimiento del Espíritu. Que no se sostiene por carisma de líderes, sino por la comunión en oración. Que no avanza con métodos vacíos, sino con corazones encendidos. Que cuando Dios desciende, las lenguas cambian, las vidas cambian, el mundo cambia. Hoy la iglesia ha crecido. Ha cambiado de formas, de culturas, de expresiones, pero su ADN sigue intacto. Pentecostés no fue solo un evento del pasado, es la fuente del presente, es el motor de la misión, es el recordatorio de que, sin el Espíritu, la iglesia no es nada. ¿Y tú? ¿Estás lleno del Espíritu? ¿Estás dispuesto a ser parte de una iglesia viva, misionera, encendida? Porque el mismo fuego que descendió ese día aún arde, el viento sigue soplando y Dios aún llama. Sección 4. La vida de la iglesia primitiva. Desarrollo extenso. La iglesia naciente no tenía catedrales, no tenía altares de mármol ni vitrales coloridos. No contaba con instituciones teológicas ni influencias políticas. Ni siquiera disfrutaba de la libertad de culto. Pero tenía algo mucho más poderoso. Tenía pasión, tenía unidad, tenía una fe viva que ardía con el fuego del Espíritu. Esta nueva comunidad de creyentes no surgió de una estructura impuesta, sino del movimiento interior de corazones transformados. Gente común, pescadores, agricultores, mujeres viudas, extranjeros, esclavos liberados, todos unidos por una misma verdad. Jesucristo había resucitado y ellos eran testigos. No se reunían en templos, se reunían en casas, en patios, en catacumbas, en cuevas, a veces incluso en secreto, lejos de la mirada de los que los perseguían. Compartían todo lo que tenían, vendían sus bienes y posesiones para que nadie pasara necesidad. Vivían como una verdadera familia espiritual. La generosidad no era una opción, era un reflejo natural del amor de Cristo en sus vidas. El libro de los Hechos lo resume así.
En el capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo se convirtió en el corazón del estilo de vida cristiano. Doctrina, comunión, cena del Señor, oración. No era una religión vacía, era vida compartida, era el cielo manifestado en la tierra, una comunidad alternativa en medio de un mundo dividido. Y sin embargo, la luz siempre atrae oposición. Los líderes religiosos judíos, al ver la rápida expansión de esta fe, se llenaron de celos y temor. Para ellos esta comunidad era peligrosa. Cuestionaba las tradiciones, desafiaba las jerarquías y proclamaba a un hombre crucificado como el Mesías prometido. Comenzó entonces una persecución feroz. Pedro y Juan fueron arrestados. Esteban, un joven lleno de sabiduría, fue apedreado públicamente, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Surgió un hombre llamado Saulo, fanático defensor de la ley, que recorría ciudades enteras encarcelando y torturando creyentes. Los cristianos comenzaron a huir de Jerusalén, esparciéndose por Judea, Samaria y más allá. Pero donde quiera que llegaban, llevaban consigo el mensaje del Evangelio. Cuanto más los perseguían, más crecían. Porque la iglesia no se alimenta del poder humano, sino de la fidelidad de Dios. No dependía de estructuras físicas, sino de una convicción interior inquebrantable. La sangre de los mártires no apagó la llama, la avivó. Las cárceles no fueron su fin, fueron su púlpito. Desde lo más profundo de las prisiones se levantaban cantos de alabanza. Desde los rincones más oscuros brotaban oraciones con más luz que 1000 antorchas. A pesar de no tener reconocimiento oficial, la iglesia vivía con una claridad de propósito. Sabían quiénes eran, sabían a quién pertenecían y sabían para qué habían sido llamados. No eran espectadores, eran discípulos activos. Cada uno tenía una función, un don, una misión. Los apóstoles enseñaban, los diáconos servían, los profetas hablaban, los evangelistas salían a predicar, y toda la comunidad oraba, jejuaba y sostenía la obra. Y así, sin templos ni títulos, la iglesia se expandía como un río que no puede ser contenido. Roma intentó silenciarla. Los sacerdotes intentaron desacreditarla. Los soldados intentaron destruirla. Pero la iglesia no es un edificio. La iglesia es un cuerpo vivo, con miembros diferentes, pero todos conectados por una misma cabeza, Cristo Jesús. Y como cuerpo, la iglesia respiraba en oración, se movía en fe y actuaba en amor. En cada hogar donde alguien creía, nacía una nueva iglesia. En cada callejón donde se compartía el pan, florecía el reino de Dios. Y en cada corazón que decía sí al Evangelio, el cielo celebraba. Esta era la vida de la iglesia primitiva, no perfecta, pero apasionada. No reconocida por los poderosos, pero respaldada por el cielo. Vivían con urgencia, con expectativa del regreso de su Señor y con un amor que rompía barreras raciales, sociales y culturales. ¿Y tú? ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Es tu vida parte activa de este cuerpo? Porque la iglesia no es el lugar al que vas el domingo, es la comunidad a la que perteneces cada día. Es un cuerpo en movimiento, es una familia en misión, es una llama que no se apaga. Sección 5. La expansión. Pablo y los misioneros. Desarrollo extenso. Cuando la persecución se intensificó, cuando los líderes religiosos creían haber detenido el avance de la iglesia, cuando parecía que el mensaje del Evangelio sería silenciado, Dios levantó a un hombre que al principio no era un aliado, ni un discípulo, ni un creyente. Era de hecho uno de los más temidos enemigos de los cristianos. Su nombre era Saulo de Tarso, un fariseo radical, un experto en la ley, un perseguidor incansable de la iglesia, alguien que respiraba amenazas de muerte, que autorizaba arrestos y que convertía el temor en su arma. Pero entonces sucedió algo, un evento que cambiaría su destino y el destino del cristianismo para siempre. Camino a Damasco, mientras se dirigía a capturar a más creyentes, una luz del cielo lo rodeó, tan brillante, tan poderosa, que cayó al suelo cegado.
y una voz retumbó desde lo alto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa frase lo destrozó por dentro. Saulo entendió que no perseguía a una secta, perseguía al mismo Hijo de Dios. 3 días después, aún ciego, fue visitado por un discípulo llamado Ananías, y al orar por él, recobró la vista. No solo la vista física, sino la visión espiritual. Saulo murió ese día, y nació Pablo, el apóstol de los gentiles. Desde ese momento, nada fue igual. Aquel que antes destruía iglesias, ahora las fundaba. Aquel que antes usaba la ley como espada, ahora predicaba la gracia como puente. Pablo entendió que el mensaje de Jesús no era exclusivo para los judíos, sino para todas las naciones, y dedicó el resto de su vida a llevar el evangelio hasta lo último del mundo conocido. Viajó a pie, en barco, por desiertos, por selvas, por montañas. Atravesó ciudades hostiles, soportó naufragios, hambre, traiciones, pero nunca retrocedió. Sus huellas marcaron lugares como Éfeso, una ciudad saturada de idolatría y comercio; Corinto, conocida por su inmoralidad y cultura pluralista; Tesalónica, donde predicó en medio de disturbios; Filipos, donde fue encarcelado y aún así cantó alabanzas en la noche; Atenas, donde enfrentó a los filósofos más brillantes con sabiduría divina; Roma, el centro del imperio, donde testificó ante emperadores. Pablo no solo predicaba, escribía. Sus cartas, conocidas como epístolas, se convirtieron en pilares doctrinales del cristianismo. Efesios, Gálatas, Romanos, Filipenses, Primero y Segundo Corintios, Primero y Segundo Tesalonicenses y muchas más. A través de ellas enseñó sobre la salvación por gracia y no por obras, la unidad del cuerpo de Cristo, el fruto del Espíritu, el papel de la mujer y del hombre en la iglesia, la esperanza del regreso de Cristo, y cómo vivir como ciudadanos del cielo en medio de un mundo hostil. Pero Pablo no caminó solo. Dios le dio compañeros de misión. Bernabé, su primer mentor, un hombre generoso, lleno de fe; Silas, valiente, fiel, su compañero en la cárcel de Filipos; Timoteo, su hijo espiritual, joven, tierno, pero fuerte en la fe; Lucas, médico, historiador, autor del Evangelio y del libro de Hechos; Priscila y Aquila, un matrimonio firme en la enseñanza y hospitalidad; hombres y mujeres que arriesgaron su vida por la causa de Cristo; gente que dejó su hogar, su seguridad, su comodidad, para ir donde nadie más quería ir. El trabajo de Pablo y sus compañeros no fue en vano. Cada viaje misionero, cada carta, cada palabra sembrada, estableció la fe cristiana más allá de las fronteras de Israel. El cristianismo dejó de ser una creencia local y se convirtió en una fe global. El evangelio penetró culturas, idiomas y filosofías, y todo comenzó con un hombre que fue derribado por una luz y levantado por la gracia. Pablo también fue perseguido, fue apedreado, azotado, encarcelado, pasó naufragios, traiciones, hambre y soledad. Pero en todo dijo con firmeza: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Y desde una cárcel en Roma sabía que la iglesia seguiría, que la misión continuaría, que el fuego no se apagaría. La historia de Pablo nos recuerda algo vital. Dios puede transformar al peor enemigo en el mayor aliado. Dios llama, equipa y envía. Y Dios nunca se equivoca con quienes elige. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser parte de esta misión? ¿Estás dispuesto a dejar tu zona de confort para llevar luz a donde aún hay tinieblas? Porque el llamado sigue vigente. Y como Pablo, tú también puedes ser un instrumento en las manos de Dios. La historia de la iglesia no es solo un capítulo antiguo de la humanidad. Es una llama que aún arde en nuestros días, desde un pesebre en Belén hasta los confines del Imperio Romano, desde el aposento alto en Jerusalén hasta los estadios llenos de creyentes hoy, desde las cartas de Pablo hasta los mensajes que hoy se comparten en redes y en hogares humildes.
La iglesia sigue viva, no por su poder, no por su riqueza, no por sus monumentos o tradiciones, sino porque su fundamento es Cristo, un hombre que murió, pero no quedó en la tumba, un Salvador que venció a la muerte y dio nacimiento a una familia espiritual capaz de resistir persecuciones, cruzar continentes y transformar naciones enteras con el simple mensaje de esperanza y redención. Hoy, más de 2000 años después, la iglesia no es perfecta, pero sigue siendo el cuerpo de Cristo. Sigue siendo luz en medio de la oscuridad. Sigue siendo sal que da sabor a una humanidad que ha perdido el rumbo. Y lo más asombroso es que tú también formas parte de esta historia. No importa tu edad, no importa tu pasado, no importa si conoces poco o mucho, la historia de la iglesia también es tu historia. Porque si has creído en Jesús, si has decidido seguirlo, entonces tú eres iglesia, tú eres testigo, tú eres misionero. Así que no dejes que esta historia se quede en el pasado. No la mires como un museo de recuerdos antiguos. Vívela, proclámala, extiéndela, porque la misma llama que cayó en Pentecostés aún está encendida, y el mismo espíritu que llenó a Pedro, a Pablo, a Priscila, a Timoteo, quiere llenarte a ti. El mundo aún necesita esperanza, aún hay corazones vacíos, aún hay rincones donde nunca se ha escuchado el nombre de Jesús. Y mientras eso sea verdad, la iglesia no puede detenerse, no debe callar. Gracias por acompañarnos en este viaje a los orígenes de la fe. Si este video tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesita recordar que la iglesia no es un lugar, es un movimiento eterno. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo cómo una cruz cambió el mundo y cómo tú puedes cambiarlo también. Esto es fe, esto es historia, esto es iglesia.